Bueno, lo aclaramos hace un ratito, está con nosotros Juan Frencia, él es economista, aparte analista de mercado de capitales en San Juan Bursátil, que es la empresa bursátil que tiene la Bolsa de Comercio de San Juan. ¿Cómo estás, Juan? Un gusto tenerte acá en el programa. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto para mí también formar parte de este programa de sobremesa, ¿no? ¿Cordobés sos? Soy cordobés, Sos cordobés, llevas un tiempo viviendo casado con una sanjuanina, me dice. casado y expatriado por una sanjuanina hace 5 años ya viviendo acá, así que bueno, El yerno de nuestra amiga Marisa López, ¿no? Eso es el lo que... mismo, el mismo. Bueno, qué suegrita que tiene usted, joven. Lo felicito. Bueno, hablemos un poquito del dólar. ¿Por qué se ha provocado esta disparada del dólar? Bueno, en realidad ya el dólar venía desde junio con algunas subas, no tan fuerte como lo que se vio ayer, pero ya veníamos viendo un dólar en una tendencia alcista y tenemos varios factores. Siempre el tema de la cosecha que tiene su pico en mayo y empieza a bajar mucho. Claro, se estaban liquidando unos 300 millones de dólares por semana que dejaron de liquidarse. Que dejaron de liquidar, se bajaron a 150 y ahora todavía un poco más. Por eso también la medida un poco de bajas retenciones para tratar de apaciguar esta baja en la oferta, pero la realidad es que es algo estacional que le pasa al país desde hace años, que es muy dependiente de la soja, del maíz, del trigo, y bueno, estacionalmente el segundo semestre siempre es más duro, y pensemos que también a esto se le suma un periodo vacacional, que estacionalmente hay mucha demanda no como enero, pero sí hay demanda de dólares por turismo. 12.000 millones de dólares se han ido entre turismo y compras en el exterior. Sí, realmente una cifra muy alta y muy alta con respecto a años anteriores. Pero bueno, también explicado por un dólar bastante apreciado que nos permitía, digamos, irnos fácilmente a Brasil, a otros lados. Entonces sí, hubo un boom de turismo que generó eso, que estuvo en enero muy fuerte, en julio también lo tuvimos, impactó. Y también la causa, que creo que es la causa que explica más lo reciente, que históricamente en meses electorales aumenta mucho la demanda de dólares por atesoramiento, ¿no? Uno quiere estar más seguro, quiere pasar las elecciones, no sabe en qué va a terminar, compra dólares. Bueno, y esa compra minorista, aunque no lo parezca, se termina haciendo un número interesante que termina generando esto. Me parece que esta última suba está explicada más por un tema de incertidumbre política, algunos roces en el eje político con Milei, Villarruel y demás, que bueno, generan un poco de demanda de dólares por cobertura frente a un contexto electoral que pareciera que el gobierno tiene un pie adelante, pero nunca se sabe hasta llegar. Ahora, Juan, también había algunas cosas que eran bastante ilógicas. De esto que algunos llaman plan económico, otros llaman un plan financiero nada más. Y es que el gobierno estaba pagando tasas muy altas. Se habla de tasa del 65%, del 80% en algunos casos, con un dólar planchado. Esto ya lo hizo Caputo en otras oportunidades. Muchos vinieron, pusieron capitales golondrinas, transformaron dólares en peso, pusieron a tasas de interés alto, compraron dólares y se fueron. Es un negocio que lo vimos ya. Vimos algo similar con Macri. Esto tiene algunos tintes de mejora, porque en ese momento no teníamos tal vez el superávit fiscal que tenemos ahora y no teníamos el ordenamiento macro que hay ahora, pero sí cabe decir que es una política similar, ¿no? Que una tasa alta, mantener una tasa alta para generar inversión el carry trade, digamos, Sí, inversores. pero inversión en el sector financiero, no estamos hablando de la sector economía financiero. real. Creo que este esquema, tal cual es como vos lo decís, es un esquema cortoplacista para llegar a las elecciones, con una inflación dentro de todo controlada, porque la suba de las tasas ralentiza la actividad económica, baja la presión en los pesos, en los precios. Creo que todo este esquema de corto plazo está apuntado a llegar a las elecciones de esa manera, pero tiene que cambiar esta dinámica para no generar, para que no se siga generando esto que, bueno, conocíamos como la bicicleta financiera, ¿no? Pero, Que Juan, se quede es que, solo en vamos a ser claros, financiamiento ¿cómo haces especulativo. para decirle a alguien que invierta en un sistema productivo si ganás esas cifras extraordinarias en la bolsa de valores? Es ilógico. Sí, es difícil,
Pero bueno, se está avanzando bastante. Por ejemplo, lo que se ha hecho ahora también es desarmar un poco los instrumentos que tenía el Banco Central de remuneración para los bancos. Antes el Banco Comercial no se preocupaba por prestarle a la gente, porque fácilmente colocando con un instrumento que, bueno, los últimos fueron las LEFIs, colocando los pesos en el Banco Central de los depósitos de la gente, ya hacía una buena tasa de interés y el banco no tenía un incentivo adicional a buscar. Estaban pescando en la pecera. Estaban pescando en la pecera. Bueno, ahora el Banco Central le sacó esta herramienta de las LEFIs y les dice, yo no te voy a dar más, no te voy a pagar más tasa por los pesos, no me los dé a mí, dáselo a la gente, genera crédito. Y bueno, esas sí son cosas que son mejoras porque, bueno, impulsan más a que los bancos empiecen a crear estrategias para aumentar el crédito, que es lo que termina generando mayor actividad económica. Ahora, Juan, todavía la tasa de interés que están cobrando los bancos por los créditos sigue siendo muy alta para una inversión. Sigue siendo muy alta, y también pero también está explicado por el esquema monetario que está planteado, que el gobierno ya no controla más la tasa de interés, pero sí controla la cantidad de pesos de la economía. El gobierno, yo creo que tiene un esquema de muy corto plazo de las elecciones, que va a ser distinto a lo que después va a ser, o por lo menos eso estamos esperando, que es contener la inflación a como dé lugar, digamos. Y a como dé lugar, a una costa de pagar tasas muy altas que pegan a la actividad económica porque encarecen el costo de deuda de todas las empresas. Pero una tasa muy alta te genera menor presión en los precios por menor actividad económica, te genera menor traspaso a dólar. De todos modos, justo en esta última semana ni siquiera eso contuvo el dólar. Pero bueno, está enfocado en una política muy de mantener estas tasas altas para mantener una inflación baja. Eso tiene que cambiar porque si no, ya sí va a ser un problema cómo seguir creciendo. Cómo hacer que la economía crezca cuando tenés una tasa real tan alta, ¿no? O sea, la inflación está en el 1,5% y las tasas están en el 3-4%. Decime una cosa, las elecciones pueden darle bien o mal al gobierno. Sí, seguro. Si llegan a darle bien, bueno, tal vez se produzca ese cambio que vos estás diciendo. ¿Y si le va mal? Y si le va mal, la verdad que va a estar complicado seguir manteniendo los 2 años que le quedan, porque como que el esquema está todo seteado para que vaya bien y avanzar al próximo paso. Vamos por la parte buena. Si al gobierno le va bien en las elecciones, eso puede generar un poco más de confianza, si Dios quiere, en algunos inversores internacionales o en algunos empresarios locales que están pensando en invertir localmente y demás, y puede darle un empujoncito a decir, bueno, listo, vamos a tener 2 años más de estas políticas, vamos a seguir por este camino, entonces invierto, y pueden llegar a venir alguna inversión real y no solo financiera como lo estamos viendo. Sí, como lo que está pasando hasta acá. Entonces, ese sería, yo creo que lo que está faltando al gobierno, porque el que realmente está por invertir en Argentina no va a invertir 2 meses antes de la elección. Ahora, si les va mal... Eso te iba a decir. ¿Y si le va mal? Ahora si le va mal, y la verdad que va a ser difícil seguir sosteniendo los próximos 2 años, porque es un esquema muy financiero, muy vulnerable a movimientos de mercado. A mí hay una cosa que me preocupa. Si perdés confianza... Apuestan por lo financiero, apuestan por la inversión a través de la importación de productos, pero esto tiene un costo, que es tal vez el cierre de industria nacional. Y eso es pérdida de empleo y eso es pérdida de aumento de desocupación, que a su vez genera mayor recesión. Digamos, este esquema económico lo hemos visto en otras oportunidades y normalmente ha terminado mal. Sí, tiene algunos tintes distintos. Pero el superávit fiscal, nada más. Superávit fiscal, teníamos un potencial de generación de dólares que antes no teníamos, que es vaca muerta, que vaca muerta hoy es una realidad, si bien de acá a 5 años vamos a ver a vaca muerta en su esplendor, hoy ya está generando dólares. Bueno, la minería que está... Falta tiempo largo todavía. Que falta, pero si Dios quiere de acá a 5 o 6 años también va a ser un bastión que genere dólares. Yo creo que hay promesas,
hacia los próximos años buenas, pero bueno, hay una transición que va a ser muy difícil, que es esta transición que decís vos, empresas que estaban acostumbradas a una economía cerrada con un tipo de cambio alto, ahora tampoco de repente podés sacarlas de un día para otro a competir con empresas de afuera con otro nivel o con otro nivel de carga impositiva, Con un costo de la energía más barato. con otra carga laboral, con un costo de energía más barato. Entonces tiene que haber una transición para que no caigan las empresas en el medio, junto con un montón de empleados que van a quedar en la calle y obviamente eso va a terminar generando la ruptura del gobierno. Esa transición no es fácil, pero bueno, la suba del dólar, en realidad incluso hasta te diría que podría beneficiar un poco, porque a mí me asustaba más que el presidente siga insistiendo con que el dólar vaya a 1000, porque ahí sí se va a llevar muchas empresas en el camino, a que bueno, el dólar empiece a buscar zonas más competitivas como estas. ¿Cuál es el riesgo? Y bueno, que se vaya a inflación. La suba del dólar así por sí misma, con un dólar tan atrasado, no necesariamente es mala. Sí hay que ver qué pasa con el dato de julio de inflación. ¿Cuánto de eso se pasó a precio? Lo ideal sería que nada, obviamente algo Ahora, se Juan, va a pasar. yo he hablado con muchos empresarios. Ellos en su momento habían fijado, y te estoy hablando hace 7, 8 meses atrás, o más tal vez, los precios en función de un dólar que esperaban de 2000. Sí. Y nunca bajaron los precios, con lo cual tienen un colchón para aguantar esta suba de dólares, en el valor del dólar. Sí, no, ahí sí tuvieron que ajustar. Yo creo que muchas empresas es muy difícil predecir en Argentina y más cuando cambiamos de un gobierno a otro tan distinto. Muchas empresas siguieron pensando que el dólar iba a estar a 2000 y por ahí estoquearon a valores de dólar que después nunca alcanzó ese valor y bueno, sí tuvieron que de alguna manera bajar los precios o vender por lo menos a valores que no hubiesen querido vender, pero no les quedaba otra. A ver, la inflación yo creo que es uno de las ramas que el gobierno sí logró realmente combatirla, pero bueno, a costa de otras cosas, ¿no? A costa de, por ahí, menor actividad económica, un ajuste muy fuerte que sufrimos en 2024, bueno, despidos y demás. Pero bueno, ahora es como que está bien, bajaste la inflación a niveles de 1,5, buenísimo, pero bueno, ahora dame un poco más. Es como que la gente ya le pide un poco más. Dame que quiero vender, que si tengo un negocio quiero que aumente las ventas, si no tengo trabajo quiero tener más demanda, más oferta laboral. Y bueno, ese es el próximo desafío. Ojalá que lo puedan hacer porque en el medio hay personas. Ojalá que sí. Muchísimas gracias, Juan. Gracias por estar acá con nosotros. No, de nada, gracias a ustedes. Señores, vamos a un auspicio y en un ratito vamos a hablar con Elio Acerrat, que ya está en nuestros estudios.